Jesús o el secreto mortal de los templarios, de Robert Ambelain. La pseudoanunciación. La verdad es siempre extraña, más extraña que la ficción. Lord Byron, Don Juan. En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen prometida de un varón llamado José. El nombre de la virgen era María, y presentándose a ella, le dijo: Salve, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Turbada por ese saludo, María se pregunta qué podría significar tales palabras. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que concebirás en tu seno, y que darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo podría ser eso? Pues no conozco varón. El ángel respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esto el hijo engendrado será santo, y será llamado Hijo de Dios. E Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y ella, a la que llamaban estéril, está ya en su sexto mes, porque nada hay imposible para Dios. Dijo María: He aquí a la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y entonces el ángel se retiró de ella. En aquellos mismos días, María se levantó y se fue con presteza a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Lucas 1, 26 a 41. De este relato sacamos ya dos conclusiones. La primera es que María no pone ni un instante en duda las palabras del ángel, y la prueba de ello es que se pone inmediatamente en marcha por el largo y fatigoso camino de 180 kilómetros que va de Galilea al reino de Judá. Por consiguiente, para ella la aparición es real, no duda ni un instante. Al menos así es en el relato del siglo IV, atribuido a Lucas, que nos cuenta lo que sabía de ello su maestro Pablo, quien a su vez no era tampoco un testimonio directo. La segunda conclusión es la de la inexistencia de un prometido llamado José, porque nos hallamos frente a una joven prometida oficialmente a un hombre de estirpe davídica y real, y que, por lo tanto, va a casarse, pero le anuncian que se quedará embarazada, que tendrá un hijo, y que éste será un futuro rey de Israel. Y ella pregunta: ¿cómo podría suceder tal cosa? Pues no conozco varón. De modo que, o bien sabe ya que su prometido es impotente, o bien es que éste no existe. La primera hipótesis es chocante desde diversos puntos de vista, dado que supone que María ya intentó hacer una prueba con el prometido llamado José, y por lo tanto no es ya virgen, al menos moralmente. O bien ha aceptado casarse con un hombre cuya impotencia es cosa pública, y ello es contrario a la ley judía, ya que dicha ley talmúdica daba 2 semanas como máximo al esposo impotente para aceptar devolverle la libertad a su esposa. Talmud Arak 5:6, Ked 13:5, Ned 11:12, Ked 5:6. Después de ese tiempo, el tribunal fallaba el divorcio. Además, en Israel el matrimonio, que debía tener lugar en el hombre a la edad de 18 años todo lo más, tenía como fin la procreación. Así pues, casarse con un hombre o una mujer notoriamente impotente o estéril era hacer algo inmoral y contrario a la ley. Pues bien, pronto constataremos que el verdadero padre de Jesús no dio a María un hijo, sino una pareja de gemelos, cosa totalmente aberrante si se trata de una entidad angélica que hubiera suscitado en el seno de una joven virgen al único Hijo del Altísimo. También se calificará a Jesús, indudablemente, con el sobrenombre de Hijo de Carpintero, Mateo 13:55, Marcos 6:3. Pero aquí se trata, una vez más, de un apodo de Judas de Gamala, quien también tuvo que estudiar, antes que su hijo primogénito, Jesús, la magia, si no la egipcia, al menos la de la cábala hebraica. Efectivamente, el término de carpintero tiene 2 traducciones en hebreo. Si se transcribe Het, Resh, Shin, Jeresh, significa encantador, mago, de donde, y aquel que, Jeresh, es hábil en la magia. Isaías 3:3. Y Jeresh
el encantador hábil. 1 Crónicas 9:15. Y llegamos por fin a una última prueba, y perentoria, de la irrealidad de la aparición angélica a María, y son los propios evangelios oficiales los que nos la van a proporcionar. Vinieron su madre y sus hermanos, y desde fuera le mandaron llamar. Estaba la muchedumbre sentada en torno a él, y le dijeron: ahí fuera está tu madre y tus hermanos, que te buscan. Y él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Después, echando una mirada sobre los que estaban sentados en derredor de él, dijo: he aquí a mi madre y a mis hermanos, pues el que hiciere la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Marcos 3, 31, 35. La madre y los hermanos de Jesús vinieron a encontrarle, pero no pudieron acercársele a causa de la muchedumbre, y le comunicaron: tu madre y tus hermanos están ahí afuera, y desean verte. Pero él respondió diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios, y la ponen en práctica. Lucas 8, 19, 21. Antes que nada, constataremos que en estos dos fragmentos el término de hermanos está tomado en un sentido absolutamente familiar, y la presencia de la madre no hace sino reforzar esa precisión. Sin duda, iban a pedirle dinero a Jesús, dinero necesario para la vida cotidiana, ya que vivir como vagabundos, errantes, siguiendo una larga columna de 5,000 personas aproximadamente, Mateo 14, 21, con la gendarmería romana pisándole los talones, plantearía problemas de subsistencia. Judas Iscariote, el tesorero, Juan 12, 6, 13, 29, no lo era tan solo para una docena de discípulos. A continuación, como ya hemos dicho, el desprecio expresado por las palabras de Jesús hacia su madre y sus hermanos, como si renegara de su familia carnal, el hecho de preferir a aquellos que observaban sus enseñanzas por encima de su familia, demuestra más que sobradamente que María, su madre y sus hermanos no le seguían, no eran discípulos suyos. Y efectivamente, en Juan podemos leer: en efecto, ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Juan 7:5. Esta simple frase barre definitivamente la hipótesis de que los hermanos de Jesús pudieron ser hermanos en el sentido esotérico de la palabra, como en una orden monástica o en la francmasonería, ya que es evidente que semejantes hermanos habrían sido sinónimos de discípulos o de compañeros, que creían en la palabra del Maestro y no dudarían de ella. Por otra parte, Jesús engloba a su madre dentro de aquellos que no le siguen dócilmente, como hemos visto en Marcos 3, 31, 35 y en Lucas 8, 19, 21, antecitados. Pero Juan 7, 5 confirma este hecho: ni siquiera ellos. Y en ese supuesto, ¿cómo imaginar que María hubiera podido ver y oír al ángel Gabriel, creer lo que éste le anunciaba hasta el punto de ponerse inmediatamente en camino para ir a Judea, a casa de Isabel, y más adelante no creer ya en la misión divina de su hijo? La razón de esta nueva contradicción es que María concibió a Jesús igual que conciben todas las mujeres, y que jamás hubo tal aparición angélica, concepción sobrenatural o nacimiento milagroso. Y la siguiente frase nos suministra una última prueba: en efecto, ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Juan 7:5. Ya que esto prueba que María, la madre de todos ellos, nunca les había dicho nada sobre el nacimiento milagroso y la misión sobrenatural de su hermano mayor, al no creer tampoco ella en dicha misión. ¿Qué hay entonces de su declaración entusiasta, relatada por Lucas 1, 46 a 55, y que sirvió de tema al Magnificat? Hay todavía otros puntos oscuros. Así, por ejemplo, en el Templo de Jerusalén, que era como una ciudad sagrada dentro de la ciudad santa, unos sacerdotes asignados a estas funciones conservaban las genealogías de las familias de Israel por tribus, clanes, etc. Herido por no haber sido considerado jamás como otra cosa que un incircunciso de origen, Herodes había hecho destruir toda esta extraordinaria documentación, nos dice Flavio Josefo. Ignoraba que cada familia, por poco notable que fuera, conservaba cuidadosamente la suya propia en la mansión familiar. Esta era, evidentemente, el caso de todas las familias de ascendencia davídica y por consiguiente real. Pues bien, los evangelios canónicos nos dan de José, el presunto padre de Jesús,
dos genealogías absolutamente diferentes. La de Mateo 1:16 no se parece en nada a la de Lucas 3:23-38. Y lo más sorprendente de todo, el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo de José no son los mismos, cuando esos 4 ascendientes son precisamente aquellos en los que se debe cometer menos errores que en los demás, menos conocidos al ser más antiguos. Además, no se nos da ninguna genealogía de María en esos mismos canónicos. Cuando se pone en camino para ir de Galilea a Judea, a casa de su prima Isabel, embarazada del Bautista a pesar de su edad avanzada, debe atravesar, a lo largo de un peregrinaje de más de 180 kilómetros, regiones en las que la guerra causa estragos y a las que el bandolerismo endémico hace todavía menos seguras. Y no se nos dice con qué medios, si fue a pie, en burro, sola o acompañada, y en ese caso, por quién. Y tampoco se nos dice ni siquiera el nombre de su padre y su madre. La verdad es que es imposible que una joven consiguiera, en aquella época, atravesar sin arriesgar su honor y su vida unas regiones donde se enfrentaban incesantemente, en combate sin piedad, mercenarios romanos de todos los orígenes e innumerables salteadores que devastaban dichas regiones. Por ejemplo, las bandas del pastor Adrongue y de sus 4 hermanos, las de Simón, antiguo cautivo o esclavo de Herodes, célebre por su estatura gigantesca, y por último, las unidades celotas de Judas de Gamala, que levantaría el estandarte de la revolución cuando tuvo lugar el censo del año 6, precisamente el año en que María estaba encinta. Y es igualmente imposible que llevara a cabo el viaje de regreso en esas mismas condiciones, sin correr los mismos riesgos. La Convención de Ginebra no existía, ni las treguas de Dios, ni las costumbres de la caballería. Y sí, como había declarado el ángel, no había conocido varón, ahora sí que conocería, tanto a la ida como a la vuelta, admitiendo que no cayera en manos de los cazadores de esclavos. La Palestina de aquella época era como la Francia de la Guerra de los 100 años, la Francia de las grandes campañías. Si Juana de Arco pudo ir de Vaucouleurs a Chinon sin tener nada que temer, fue porque, aparte de la escolta armada que le había proporcionado el señor de Baudricourt, ella tenía a su lado al heraldo de armas Colette de Vienne, que había ido a buscarla por orden de Carlos VII, y dicho heraldo, revestido con su tabardo y empuñando su bastón de orden, era más inviolable en aquella época que un embajador. María no disponía de nada de eso. Por otra parte, su prometido, el evanescente José, la deja marchar en tan peligrosas condiciones, y no se inquieta. Sin embargo, lo ignora todo, porque María no le ha dicho nada. Una vez casado, no sabrá que María está encinta sin haber conocido varón, o por lo menos no a él. Volvamos a leer los evangelios. La concepción de Jesucristo fue así. Estando María, su madre, desposada con José, se halló haber concebido por la virtud del Espíritu Santo antes de haber convivido juntos. Entonces José, su esposo, que era hombre de bien y no quería exponerla a la vergüenza, decidió repudiarla secretamente. Mientras reflexionaba sobre esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, Mateo 1:18. Es evidente que el término convivido se ha adoptado aquí, por discreción, en lugar de cohabitado, en el sentido sexual del término. Es el conocer bíblico, porque si es su esposo, es evidente que ella vive ya en casa de él. ¿Cómo se dio cuenta José? De manera habitual entre marido y mujer, porque si él se dio cuenta, no se nos dice que el vecindario se hallara en la imposibilidad de constatar lo mismo, de donde puede sacarse la conclusión de que, al menos después del nacimiento de Jesús, por lo que se infiere del relato, María conoció la misma vida de todas las esposas, lo cual explica a los hermanos y hermanas de Jesús. Así pues, la aparición del arcángel, de la concepción milagrosa, del papel inaudito reservado en adelante a ese niño, María no dijo nada a José, así como tampoco a los sucesivos hermanos de Jesús. Esto refuerza todavía más nuestra conclusión de que Gabriel, el arcángel, jamás se le apareció a María, cosa que ya estaba implicada en el hecho de que, mucho más tarde, ella no creyera en la misión que Jesús se atribuía, como hemos podido ver al comienzo del presente capítulo. En cuanto al verdadero esposo, pronto lo conoceremos al estudiar a Simón Pedro, comprenderemos que ese misterioso José, al igual que el arcángel Gabriel, no desempeñó papel alguno en la vida de María. El esposo era Judas de Gamala, Judas el Galileo, aquel que se convertiría en justicia y en aquella misma fecha en un Gabriel, en hebreo héroe de Dios, al convertirse en el héroe de la revolución del censo.